Gloria al Señor, Dios les bendiga en esta hermosa hora, mis hermanos amados y hermanas que van a visualizar lo que es este video. Corto pero importante video. Quiero hablar de una palabra, de una frase que es muy conocida por todos y que creo que muchas veces nosotros la hemos hablado y quizás la hemos hecho como para hacer sentir mal a algo, otra persona. Y esta palabra la vamos a encontrar en Mateo en su capítulo 23, en donde Jesús hace lo que es una denuncia y hace lo que es aclaración de algunas cosas también con respecto a los escribas y a los fariseos. Esta palabra es la palabra hipócritas, que muchas veces nosotros la decimos como un tono despectivo. Pero déjeme decirle, o déjeme explicarle brevemente sobre esta palabra. Esta palabra hipócritas, del griego hupocrites. Escuchó bien, del griego hupocrites. O sea que en el griego, la etimología griega es hupocrites, que viene del verbo hupokrinomai. Viene del verbo hupokrinomai. Lo que la palabra hupokrinomai significa es interpretar un papel. Eso es lo que significa la palabra hupokrinomai. Pero esta palabra hupokrinomai se empleaba o se usaba a menudo para describir lo que los actores realizan en el escenario. ¿Escuchó bien? La palabra hupokrinomai se empleaba a menudo, se usaba para describir a los actores que realizaban las cosas en el escenario, que originalmente se estaba refiriendo a los actores que estaban en el teatro romano y griego. Quedamos hasta allí con esa palabra hupokrinomai. Entonces se usaba esto como el que interpreta las palabras de un poeta y hace un papel. Esa es la palabra hupokrinomai. Pero la palabra hupócrites, que es la palabra que aparece en su etimología griega, cuando hablamos de la palabra hipócritas, que nosotros comúnmente la conocemos y que muchas veces la hemos utilizado. Pero esta palabra hipócritas se refería directamente al actor, a la persona que estaba desempeñando el papel en el teatro. Aunque al principio la palabra hipócritas no era un término negativo. Esto lo asumió metafóricamente en este sentido en lo que era la literatura cristiana y judía, refiriéndose al que finge o malinterpreta la verdad y luego pues desempeña un papel contrario a la realidad. Por eso podemos notar nosotros que en Mateo, en su capítulo 23, versículo 2, Jesús le dice a sus discípulos y a los que estaban ahí con él: así que todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero, les dice Jesús, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús reconocía lo que era la función oficial de los escribas y de los fariseos como intérpretes de la ley de Moisés y merecedores de la obediencia a medida que interpretaban correctamente lo que eran las escrituras. Sin embargo, les aclara y les dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Jesús en realidad no condenó las enseñanzas, sino el hecho de que estos escribas y fariseos eran hipócritas. Consideraban estas personas, los hipócritas o los fariseos y los escribas, ellos consideraban que las reglas hechas por los hombres que ellos mismos habían creado estaban al mismo nivel
que la ley establecida por Dios. Y nosotros sabemos que eso pues no tiene nada que ver. Ahora bien, eso es el significado de la palabra hipócritas. Pero ahora vemos en nuestro tiempo, vemos pastores, no todos, lo voy a aclarar, pastores, y como le digo, no todos, que están hablando de santidad, que cuando los invitan a predicar a otras congregaciones, ellos comienzan a hablar de santidad, ellos comienzan a hablar de todo lo que la Biblia establece, y eso es bueno, eso no vamos a decir nosotros que está mal. Y ellos atacan todo lo malo que se tiene que hacer dentro de las congregaciones, pero el problema es que en sus congregaciones, en sus lugares en donde ellos predican diariamente, son más liberales que el mismo mundo. Son más liberales que las personas que están sin Dios y sin esperanza. Entonces, estas personas se convierten en actores espirituales. Escuche bien, se convierten estas personas en actores espirituales que interpretan bien la palabra como es, y son admirables porque uno dice, bueno, cómo este varón explica la palabra, cómo habla con denuedo, cómo la dice. Pero el problema es que solamente estas personas están desempeñando un papel, están realizando un papel porque nada más son actores, como los actores de las películas. Asimismo son también estos pastores. Como les dije y le vuelvo a repetir, no todos son así. Hablan la verdad, pero en la vida real desempeñan un papel contrario a lo que ellos están explicando o a lo que ellos están hablando y diciendo. Todo este tipo de personas son dignos de ser censurados. Oiga, son dignos de ser censurados todo aquel que, teniendo la obligación de enseñar la palabra del Señor, quebranta la ley de Dios con sus actos. Y déjeme decirle que estas personas demuelen, oiga, demuelen en la práctica lo que ellos han construido, oiga, por medio de la predicación. Sus enseñanzas, oiga, sus enseñanzas son fiables, o sea, son de confiar porque están hablando de la palabra del Señor. Pero sus actos, oiga, pero sus actos o su práctica no tienen nada que ver con lo que ellos han estado enseñando o con lo que ellos han estado hablando. Por eso el Señor me regaló un tema en una ocasión que se llama predicando lo que no se vive. Porque muchas veces nosotros estamos predicando en el altar, o como se llame, o como usted le pueda llamar. Estamos predicando de santidad, pero no estamos viviendo lo que nosotros estamos predicando. Y yo sé que quizás algunos van a decir que solo nosotros juzgamos a las personas, que solo hacemos esto. Pero para estas personas yo les voy a preguntar, ¿qué es lo que para usted significa la palabra juzgar? Y los dejo hasta aquí con este video, y en otra ocasión o en otro video yo les voy a explicar un poco también de la palabra juzgar. Así de que nos vemos en la próxima. Dios les bendiga y los guarde, y seguimos firmes y adelante en el nombre de Jesús.